la crisis de los relojes, pero también del cambio de gabinete, con alguien que sabe de gabinetes y sabe de crisis, porque fue ministro del Interior nada menos que de Pedro Castillo, aunque por ahí los castillistas no lo quieren, no lo recuerdan bien. Fue un ministro no leal con Castillo, pero eso en su momento y hasta ahora se aplaude porque necesitábamos allí alguien que cumpliera un trabajo de no lealtad con ese presidente. Y conoce de cambios ministeriales porque también fue ministro de Defensa de Pedro Pablo Kuczynski. Gracias por acompañarnos, Mariano González. Gracias, Fernando. ¿Qué te parecen estos cambios ministeriales y el del Interior, que es la cartera que tú conoces muy bien? Creo que los cambios reflejan un cierre, digamos, de la presidenta con su grupo más cercano, ¿no? Entre ellos el ingreso al gabinete de Morgan Quero. Morgan Quero, que fue su jefe de gabinete asesor, que renunció a ese cargo hace como 2-3 meses. Sí, y al parecer por situaciones un tanto difíciles con el ex premier, ¿no? Entonces, además, para mí, digamos, Morgan es una persona, digamos, con todos los pergaminos como para ser ministro. En ese aspecto no ha sido asesor de varios ministros, sí, ha sido jefe de gabinete de varios ministros. Jefe de gabinete, sí, en varios ministros, inclusive en defensa también, ¿no? Con otro ministro, ¿no? Como yo creo que en defensa, Jorge Nieto. Con Jorge Nieto, que también estuvo con él en cultura. Así es. Entonces es una persona que conoce bien la administración pública, además es una persona con suficiente recorrido también en el ámbito académico. Entonces, ahora, me llama la atención que educación es un ministerio difícil porque el segmento conservador, que es muy grande en la política peruana, está muy atento de el perfil de los ministros de educación. Y él no es conservador, no les va a gustar el perfil de Morgan Quero. Por eso, ¿no? O sea, resalto ese cambio que creo que tiene que ver más que nada con un tema de confianzas, ¿no? Confianza de él con la presidenta y de la presidenta para con él. Alguien con quien ella tiene confianza. Así es. Necesita ministros de confianza, en los que confiar. Pero después, la verdad, a todos los demás no los conozco. Y tampoco, recién nos estamos por conocer, pero ¿crees que ha sido la ocasión para que el premier Gustavo Adrianzén ponga su sello y podrían responder a él algunos de los nuevos cambios? No sé, más bien me preocuparía si él pusiera su sello, ¿no? O sea, a él sí lo conoces bien. Sí, claro. A estas alturas, como lo dije, para mí creo que Adrianzén termina siendo una mala copia de Otárola, ¿no? O sea, Otárola, a quien también conozco, yo podría coincidir o discrepar de él en muchas cosas, pero independientemente de los cuestionamientos, tenía oficio político, ¿no? ¿Se hubiera manejado mejor en esta crisis? Claro. Pero de esta crisis, del peso de un Rolex no te salva nada. Es que no solamente son los Rolex o el look de la presidenta. El problema es la transparencia y el manejo de la cosa pública de forma responsable. Ahorita volvemos a eso, pero sigamos con el gabinete porque me interesa tu opinión y lo que puedas contarnos y los ministros, interior. Como bien decías al principio, Fernando, los ministros sí, obviamente son convocados por la presidenta, por el PCM, ¿no? Y merecen, digamos, todo el respeto, pero la principal lealtad es con el Estado, ¿no? Es con el Estado peruano y obviamente hay que cuidar y defender nuestro sistema democrático. Y en esa línea yo creo que más bien voy a dejar de lado la buena opinión que tengo de Morgan Quero. Creo que el problema es que la presidenta está buscando ministros que le sean funcionales, sobre todo en sectores complicadísimos como el sector interior. Está buscando gente que cumpla bien los encargos. ¿Conoces a este señor Walter Ortiz, que no. es un general en retiro de la policía? No. Ahora, vemos que ha sido designado como director de crimen organizado, fue designado en enero, ya en la gestión de Torres Falcón. Entonces, ¿podríamos presumir que el propio Torres Falcón lo haya recomendado? Podría ser, como por ejemplo podríamos haber presumido de que, por lo menos en mi caso, que Otárola no recomendó a Torres Falcón, ¿no? Cuando llegó.
Pero sí fue claro que Torres Falcón llegó con varios encargos, y el primer encargo, y además él lo expresó con claridad también, era retirar a Jorge Angulo de la Comandancia General, obviamente asfixiar a Lozano y a Colchado del equipo especial, y digamos, casi logra su objetivo con Colchado, pero sí logró sacar del puesto al coronel Silva Collazos, que era el jefe de búsquedas de la IJIMIN, un puesto clave donde antes estuvo justamente Colchado, y se hizo un enroque, ¿no? Entonces, y fue parte del equipo especial. Sobre Colchado, ahí hay algo, un punto en suspenso, porque ayer apareció en Panorama Torres Falcón en lo que fue su última entrevista, pero él no la hizo parecer como una entrevista de despedida, sino como que se quería quedar, ¿no? Y Sí. dijo que había hablado con la presidenta, con el primer ministro, sobre la posibilidad de remover o de pedir que se remueva a Colchado. Y lo más importante es que se felicitó, ¿no? Entonces, Así dijo, sí. yo me felicito. Claro, está bien, bueno, no, o sea, él debe tener muchos motivos para ello. Pero también el primer ministro estuvo en otro medio, estuvo en Latina, y también se refirió al caso, ¿no?, de Colchado. Entonces, toda esta situación es, pues, medio turbia. Y ¿no? aquí en RPP, Víctor Sanabria, que es el sucesor de Angulo, el nuevo comandante general de la policía, ha dicho que nadie le ha hablado nada de Colchado, que no se ha enterado, que no le han pedido nada. Ah, qué bueno, ¿no? Por lo menos a él no, pero en la esfera política sí es evidente. El premier no va a mentir, ¿no? Ahora, en un operativo como este, porque es un operativo bastante serio, y no está de más hablar más allá de las convicciones que nos pueda generar sobre la falta de transparencia, de novedad, de ética, presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, que la presidenta tenga un símbolo de lujo tan costoso, ¿no?, de miles de dólares. Más allá de eso, entrar a combazos y derribar la puerta de la presidenta es un acto, un gesto que hay que por lo menos meditarlo, ¿no? Sí. ¿Qué papel puede jugar Colchado ahí en ese operativo? Yo tengo el tema para mí clarísimo. Lo primero es que quien pide la medida es la Fiscalía de la Nación. O sea, no es una situación que la haya promovido Colchado y su equipo. Así es, se lo pide a un juez supremo, al juez instructor supremo. El juez supremo autoriza, y obviamente como parte del pedido es el acompañamiento de la DIVIAC. ¿Por qué? Porque justamente es un ente policial lo sumamente independiente, profesional y confiable. O sea, nos guste o no, es confiable. Hay gente que no le gusta, hay gente que sí le gusta, pero acá no se trata de gustos y colores. Y en esos minutos tensos porque estás ante la residencia del principal personaje del país, ¿no? Cuando hay un tomar funcionario, decisión ya, ¿con vaso o nos esperamos? Cuando hay un funcionario comprometido, o en este caso, un policía o un fiscal o un juez comprometido con la lucha anticorrupción, lamentablemente tiene que comprometerse, aunque suene a cliché, caiga quien caiga, ¿no? Y en este sentido, la decisión fue una decisión judicial. Una vez que se constituyen los miembros de la Fiscalía con la autorización judicial y la DIVIAC, transcurrieron poco más de 10 minutos cuando tocaron el timbre y respondieron, y no procedieron a facilitar el ingreso. Si alguien en la casa, en ese lapso de tiempo, hubiera abierto la puerta y dicho, señores, pasen ustedes, cumplan con su tarea, con la medida, y nosotros cumplimos con dar las facilidades necesarias, nadie. Me voy a poner de abogado, no del diablo, porque no quiero decir de diablo, pero en el caso contrario, ¿no? Y si se hubieran esperado de repente media hora, llegaba el abogado, el doctor Mateo Castañeda, claro, y sin necesidad del convaso entraban. Y en media hora quizá ya no se tenía... Y nos ahorrábamos esa imagen. Sí, pero en media hora quizá ya no se encontraba ese registro de la cajita, de la garantía. Han encontrado eso, pero eso me parece que lo han encontrado en la residencia de Palacio. Así lo dijo el doctor Mateo Castañeda. Eso se encontró en la casa. Sí. Pero es que me parece que dijo en la residencia de Palacio, porque los relojes, tiene dos residencias. Los relojes se encuentran en Palacio. Relojes que no valían mucho. Sí. Bueno, entonces, el tema es que las medidas justamente tienen
también premura, ¿no? Es decir, una medida de esta naturaleza no es, oye, por favor, facilítame, no. O sea, esta situación además no se ha generado ni siquiera por responsabilidad del Ministerio Público ni del Poder Judicial y menos de la DIVIAC. Esta es una situación generada única y exclusivamente por la Presidenta de la República y por todo el grupo que anda con ella. Así es. Obviamente. Quien ha atentado contra la institución presidencial es la señora Dina Boluarte. Sí. Quien ha atentado contra la institución presidencial es la misma Presidenta de la República porque ella ha maltratado la institución presidencial. La obligación de cuidar esa prestancia y ese respeto que merece la institución presidencial, en primer lugar, es la misma presidenta, es la Fernando. principal responsable. Y quien la ha pisoteado es ella misma. Claro, y todos los otros actores han reaccionado y cabe discutir si su reacción y sus acciones han sido las más adecuadas o no, las más justas o no. Pero la principal responsable no se nos va a pasar y la crisis es de la de los relojes que no debió tener la presidenta, claro, y que los lucía. Y por último, pudo tenerlos y de pronto guardados y no nos enterábamos. O por último, si es que los tenía de antes, cosa que no parece. De antaño. De antaño, bueno, pues, no, o sea, está bien. Lo declara. Y por último, y si le regaló un admirador, como por ahí alguno de los abogados deslizó, pues también no tendría nada de malo. Pero es que sí, a menos que ese admirador tenga algún interés en el Estado, patrocinador, ¿no? Lobista, amigo, lo que fuera, se mete en un problema también. Claro. Porque si no, yo hubiera aparecido, ¿no? Bueno, va a aparecer. Sí o sí va a aparecer. Porque el registro de la compra ya está identificado. Como nos decía el doctor Julio César Espinosa, sería un instigador de enriquecimiento ilícito. Así es, y obviamente va a tener que declarar a la Fiscalía y va a tener que precisar no solamente el hecho, sino las condiciones y el contexto en que se da. Sí, por cierto, por regalito, un documento, ¿no?, que presentó Latina, pero inmediatamente lo retiró y ahora Palacio salió a decir que es falso. Había una presunta denuncia policial hecha por la presidenta de una pérdida de una boleta no, ya sería burdo, ¿no? Sería demasiado, ¿no? Sí, pero estamos en tiempos, lamentablemente, pues, muy, no sé, especiales, gracias a las redes sociales. También hay una cuenta falsa de la casa banquero que decía que el reloj lo había comprado Aníbal Torres, ¿no? ¿No? Y resulta que no era así en efectivo, ¿no? Entonces, sí, por eso tiene mucho cuidado con lo que uno lee, claro, ¿no? y puede creer eso, porque hay muchas cosas que resultan creíbles en esta crisis tan particular. Vivimos en tiempos complicados. Por cierto, tú has compartido gabinete con Dina Boluarte, ¿no? En ese gabinete en el que, como lo dijiste elegantemente hace un rato, eras leal al Estado, no al presidente. Claro, ahora, lo que pasa es que uno es leal al Estado y el presidente obviamente representa a la nación, pero ¿qué pasa cuando se aparta, ¿no? de ello? Entonces, uno puede renunciar, puede tomar una actitud. Yo escogí un camino, ya hemos conversado largamente sobre ello, pero creo que, ya que tocas ese tema, yo sigo pensando que muchas de las razones que llevaron a que se elija a Pedro Castillo siguen vigentes. Es decir, la desigualdad, las banderas de lucha para muchos sectores, digamos, de nuestra población, yo creo que esas banderas siguen vigentes. Quien falló fue Castillo. Y también sigue vigentes muchas de las taras y vicios que trajo Castillo. Finalmente Dina Boluarte era de su plancha, ¿no? Sí. No por casualidad, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que la frivolidad también es una... Mira los tres que se juntaron en la plancha, ¿no? Sí. Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, que fue excluido, pero estaba en la concepción de la plancha. Ese es otro tema. Y la señora Boluarte. Fernando, ese es otro tema delicadísimo que también debería explicar el gobierno. Los serios indicios de que desde Palacio se habría colaborado, y lo digo en condicional, para que mañana no nadie me esté reclamando, pero los serios indicios de que se habría colaborado con la huida de Cerrón. Ahora, y con el hecho de que aún no se le capture. Y estoy segurísimo que hay gente
en la DINI y gente en la policía que podría tener, digamos, alguna opinión o algún indicio, o quizá haber sido hasta testigo de algo así, ¿no? Porque es evidente que el señor Cerrón se ha paseado en nuestro país y se ha paseado con todos los peruanos con la ayuda de alguien, ¿no? O sea, y es probable que en la policía muchos sepan dónde está. Claro, pero... ¿Qué crees que sea en el Perú o podría estar en el extranjero? Yo tengo mis dudas de que esté en el territorio peruano, pero por lo menos hasta hace 2 meses hubo un operativo en Asia. Y no nos olvidemos, el jefe de la DINI y el comandante general de la policía fueron removidos a los 2 días de ese operativo. El pretexto fue, en un caso, la agresión que sufrió la presidenta Boluarte, y en el caso de Angulo, bueno, pretextos inexistentes, ilegales, ¿no?, que van por otro lado. Pero ambos salieron a los 2 días. Coincidentemente, después de un gran operativo donde se presumía que estaba Cerrón, ¿no? O sea que mañana volvemos a la crisis de los relojes, ¿no? Este cambio de gabinete, entonces, ¿tú crees que ha estado más en función de buscar un círculo de confianza que les da funcionar en un momento muy crítico, que quiere estar rodeada de gente en la que pueda confiar más? Claro. Y de paso, respirar y distraernos un poco, porque hoy todavía la gran noticia es cambio de ministro. Siempre es una noticia importante. Pero sigue evidenciándose la desconexión de la realidad. Claro, pero lo que quería preguntar, este cambio de ministros no se debe, pues, básicamente a lo que debiera de verse, que sea una evaluación de cómo le va a este, cómo le va el otro, entonces tengo que cambiar a este. Porque si fuera así, qué bueno, ahí sí se puede decir, se ha refrescado el gabinete. Como en el fútbol, cuando un estratega, ¿no?, ve de repente, pues, que su estrategia no está funcionando, ¿qué hace? Cambia de estrategia, ¿no? No solo de táctica, ¿no? Entonces, en esa línea, en ese ejemplo, lo que ha hecho la presidenta es, como dirían los comentaristas deportivos del fútbol, ha cambiado hombre por hombre o persona por persona, ¿no? Ahora, pero no ha cambiado ninguna cosa de forma. Pero sí, ¿no?, le debe servir para algo. Obviamente. Ha cambiado el del interior, que todas las bancadas han dicho que se lo han pedido, no estamos presumiendo nada, y eso puede afianzar la posibilidad de que le den el voto de investidura a Dirancén. ¿Crees que deben dárselo? Lo que pasa es que, dándoselo o no pasa, creo yo, ya por la solución a la crisis. O sea, la crisis ha llegado a tal punto que la única, por lo menos para mí, y yo estoy convencido de ello, que la única solución para esta crisis es una salida democrática, concertada, sin desorden. Concertada entre la presidenta y el Congreso. El Congreso y todas las fuerzas políticas, pero además que sea aceptada, que sea legítima ante la población, y eso pasa por una renuncia de la presidenta. La población esté en un ánimo más de que se vayan todos. Claro, pero pasa por ello. O sea, ¿qué hubiera recomendado, por ejemplo, a la presidenta, si supiera que me escucha, cosa que no creo, le hubiera dicho, renuncia, ¿ya?, prepara una salida concertada, presenta un proyecto al Congreso para que todo se acabe en un año, y mientras tanto se va caminando hacia una elección ordenada. Pero en ese año se queda ella. Se queda ella, está bien. Es que el Congreso de repente preferiría hacerse cargo, aunque... ¿Pero quién? ¿Qué ¿Soto? partidos quieren hacerse cargo de la papa caliente? No, más bien la idea en el Congreso, porque se ha conversado cada que ha habido una elección para la mesa directiva, es que el presidente que sea elegido no va a ser el presidente del Perú en caso de una vacancia, sino que ahí se elegiría otro. Hay como una especie de acuerdo no escrito entre las bancadas. Quizá lo más transparente debería ser, Dina Boluarte y su gobierno ha ido transitando poco a poco, haciendo un viraje, ¿no? Fue un gobierno elegido por la izquierda y terminó, creo, siendo evidentemente un gobierno de derechas, ¿no? Entonces, quizás lo más transparente sería, pues, que el próximo presidente del Congreso, no sea hoy o cuando tenga que darse ese paso, pues sea de la derecha peruana, ¿no? Bueno, aunque con tanta precariedad e inestabilidad, no hay ni tiempo para que las ideologías aparezcan y se perciban. Me refiero que sería más transparente, por ejemplo, no sé, que el presidente del Congreso venga de Renovación, ¿no?, de Avanza País, ¿no? O sea, creo que sería mucho más transparente, ¿no? La mayoría tiende a ese lado, No, sería claro. más posible. O sea, creo que sería más transparente, ¿no?
y asumir de alguna manera pues la conducción. Además, no nos olvidemos, ya hay funcionarios muy importantes de la derecha hoy en el gobierno, ¿no? Sí, pero digamos los partidos que tienen aspiraciones hacia, ya no sé si decir hacia el 2026, hacia las próximas elecciones, los partidos no están interesados en hacerse cargo de esta papa caliente, pues. Más bien prefieren preservar esas expectativas sin comprometerse con un gobierno de transición. Yo no sé ¿Qué transición? Yo no sé si el fujimorismo está en eso, ¿no? O sea, cada quien creo que tiene su propia agenda, ¿no? Claro, y su agenda es ubicarse mejor para las próximas elecciones. Así es. No recibir esta papa caliente. Sí. Bueno, ya seguiremos hablando de esos temas. Muchas gracias. Gracias,